Hola, soy Teresa Ramírez, tengo 68 años y esta es mi historia. Te invito a escucharla hasta el final, porque a veces las pruebas más duras no vienen del destino, sino de las personas en quienes más confiamos. Si te conmueve mi relato, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tal vez así esta historia llegue a alguien que también necesita abrir los ojos. Yo siempre creí que la fe era lo más fuerte que tenía. Después de perder a mi esposo, me aferré a la iglesia como quien se agarra a una tabla en medio del río. La misa de los domingos era mi refugio, mi manera de no sentirme sola. Con los años, la parroquia se volvió mi segunda casa y el padre Julián casi parte de mi familia. Era joven, carismático, hablaba con dulzura y tenía un don para hacer sentir importante a cada persona. Muchos en el pueblo decían que su sonrisa era un regalo de Dios, y yo lo creí. Tengo 2 hijas, Marta, la mayor, vive en otra ciudad con su familia, y Lucía, la menor, todavía vivía conmigo. Ella es la que más se parece a su padre, impulsiva, alegre, un poco terca. Siempre le gustó llamar la atención, y el padre Julián supo notar eso desde el primer día. Al principio, su cercanía me parecía una bendición. Él la invitaba a participar en las actividades de la iglesia, a organizar flores, a acompañar a los enfermos. Yo pensaba que eso la ayudaría a madurar, a encontrar propósito. Recuerdo la primera vez que el padre vino a casa. Traía una sonrisa amable y un ramo de flores que dijo haber recibido de unos feligreses agradecidos. Lucía lo miraba con esos ojos de niña curiosa, como si escuchara a un artista de televisión. Yo le preparé café y pan recién hecho, y los 3 conversamos largo rato. Me sentí tranquila, incluso orgullosa. Pensé, qué bueno que mi hija tenga a alguien así cerca, alguien que la guíe en el camino de Dios. Con el tiempo Julián se volvió un visitante frecuente. Venía a pedir consejo, decía, o a compartir una oración. Siempre tenía una palabra dulce, un gesto amable. La gente en el pueblo confiaba en él tanto como yo. Cuando pedía ayuda para algo, nadie se negaba. Una tarde, me dijo que necesitaba visitar a unos enfermos en una vereda lejana y que si podía prestarle mi carro por unas horas. Sin pensarlo 2 veces, le di las llaves. ¿Cómo iba a dudar de un hombre de fe? Esa noche Lucía no llegó a cenar. Dijo por teléfono que estaba ayudando al padre con las visitas. Su voz sonaba distinta, más ligera, más alegre. Yo sonreí, creyendo que al fin estaba haciendo algo bueno. Sin embargo, algo en mi pecho se apretó. Tal vez fue instinto de madre, o la costumbre de notar cuando el silencio pesa más que las palabras. Los días pasaron y todo siguió igual, pero había algo que ya no encajaba. Lucía comenzó a arreglarse más, a perfumarse incluso cuando no salía. Me decía que era para las reuniones de la iglesia, que el padre le pedía colaborar con más cosas. Yo trataba de creerle, aunque por dentro empezaba a sentir una punzada que no sabía nombrar. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontré en su bolso una cadena de oro con un pequeño crucifijo que no era nuestro. Reconocí el estilo. Era igual a los que el padre Julián solía regalar en las confirmaciones. No quise pensar mal. Me dije que seguro era un obsequio del grupo de catequesis, pero esa noche, cuando ella llegó tarde y con una sonrisa que no podía esconder, entendí que algo estaba cambiando. Desde entonces comencé a observar en silencio. No soy mujer de escándalos, pero sé leer los gestos. Noté cómo se arreglaba el cabello antes de ir a la iglesia, cómo revisaba el teléfono con nerviosismo cuando sonaban mensajes, cómo el padre la miraba de manera diferente, con esa atención que no se da en los sermones. Mis oraciones se hicieron más largas, no por devoción, sino por miedo. Un domingo, después de misa, el padre me pidió hablar a solas. Me agradeció por la ayuda constante de Lucía y me dijo que ella tenía un alma especial, que Dios la había puesto en su camino. Sus palabras, en lugar de darme paz, me dejaron una inquietud que me acompañó toda la semana. Esa noche recé
pero por primera vez sentí que mis plegarias no subían al cielo. Se quedaban pegadas en el techo, pesadas, como si algo las detuviera. La sospecha creció despacio, como una sombra. Yo no quería creerlo. No quería pensar que mi hija y el hombre en quien más confiaba podían estar cruzando una línea que ni el pecado se atreve a nombrar. Pero la vida, cuando quiere abrirnos los ojos, lo hace sin compasión. Aún no sabía la verdad, pero ya podía sentir el golpe venir, como quien ve la tormenta formarse detrás de la montaña. Y mientras Lucía salía cada día más radiante, yo comenzaba a sentirme vieja, cansada, usada por la confianza. Si has llegado hasta aquí, te invito a seguir escuchando, porque lo que descubrí después cambió para siempre mi forma de creer, no solo en Dios, sino en las personas. Desde aquel domingo, empecé a mirar el mundo con otros ojos. No era desconfianza, era instinto. Cada palabra del padre Julián, cada sonrisa de Lucía, se me quedaban grabadas como pequeñas astillas en el pecho. Me repetía que estaba exagerando, que la malicia era pecado. Pero el corazón no miente. Hay silencios que pesan más que los gritos, y el nuestro pesaba demasiado. Lucía seguía ayudando en la parroquia casi todos los días. Salía temprano, regresaba tarde. Decía que estaban preparando una actividad con los jóvenes, que el padre necesitaba apoyo. Yo trataba de alegrarme, pero algo en su voz sonaba distinto, una mezcla de orgullo y secreto. Una noche le pregunté directamente si pasaba algo entre ellos. Ella rió, me abrazó y dijo que yo veía fantasmas donde no los había. Quise creerle, pero cuando me besó la frente sentí que su gesto era de culpa, no de cariño. Un martes, el padre volvió a pedirme el carro. Dijo que debía visitar a una señora enferma en una vereda lejana. Lucía insistió en acompañarlo. «Mamá, ella vive sola y necesita una mujer presente», me explicó. Le entregué las llaves, intentando que no notaran el temblor de mis manos. Pasaron las horas y no regresaron. El teléfono no contestaba. Me senté junto a la ventana con el rosario entre los dedos, repitiendo las oraciones como quien se aferra a una cuerda que se deshilacha. A medianoche escuché el motor del carro. Corrí a la puerta, pero ellos ya habían entrado sin hacer ruido. Fingí dormir, pero el corazón me retumbaba en los oídos. Al día siguiente, Lucía se levantó radiante. Llevaba un brillo en los ojos que no le conocía desde niña. Preparó café y cantaba bajito. Yo la observaba en silencio, sintiendo que mi hija se me escapaba como el agua entre las manos. Quise hablarle, decirle que algo andaba mal, pero el miedo a destruir lo poco que quedaba entre nosotras me ató la lengua. El pueblo, pequeño y curioso, empezó a murmurar. Que el padre y Lucía pasaban mucho tiempo juntos, que él la llevaba en el carro, que los habían visto en la carretera. Yo cerraba la puerta con fuerza para no oír. En los pueblos, el rumor corre más rápido que la verdad. Cada palabra me dolía como un látigo, no por lo que dijeran, sino porque en el fondo temía que fuera cierto. Una tarde fui a la iglesia. No por fe, sino por necesidad. Necesitaba mirar al Padre a los ojos y sentir que todo era un malentendido. Cuando entré, lo encontré rezando solo, de espaldas al altar. Me vio, sonrió con esa calma suya y me pidió que me sentara. Me habló de confianza, de cómo el diablo usa la duda para dividir a las familias, de lo importante que era apoyar a los jóvenes. Su tono era tan dulce que por un momento quise disculparme por dudar. Pero entonces dijo algo que me heló la sangre. Lucía tiene un don especial. Dios me la puso cerca para acompañarla. Esa frase me persiguió toda la noche. Comencé a notar pequeños detalles. Su perfume en la sotana del padre cuando me saludaba, una bufanda de Lucía olvidada en la sacristía, el carro que regresaba con menos gasolina de la que debía. Todo parecía insignificante, pero cada señal era una grieta más en mi fe. Una tarde, doña Inés, mi vecina, vino con su aire de confidencia. «Comadrita, no me lo tome a mal, pero dicen que su hija y el padrecito se ven mucho fuera del pueblo.
Le pedí que no siguiera, pero su mirada me lo dijo todo. En los ojos de la gente ya había vergüenza, y yo todavía fingía inocencia. Esa noche no recé. Me quedé mirando el crucifijo de mi cuarto, preguntándome si Dios veía todo y guardaba silencio, o si simplemente había decidido ponerme a prueba una vez más. Días después, tuve que llevarle unos documentos al padre. Cuando llegué a la casa parroquial no estaba. La puerta de su despacho entreabierta, un aroma a perfume femenino en el aire. Sobre el escritorio, una taza de café a medio beber y una bufanda de Lucía. Sentí que el suelo se movía. No esperé a que regresara. Salí caminando sin mirar atrás. El aire afuera era pesado, como si todo el pueblo supiera algo que yo recién empezaba a aceptar. Esa noche, cuando Lucía llegó, le pregunté dónde había estado. Ayudando al padre, respondió sin mirarme. ¿Y dejaste tu bufanda en su escritorio? Me miró sorprendida, y en su silencio encontré la confesión que nunca se atrevería a decir. Mamá, no pienses mal, murmuró, y se encerró en su cuarto. No insistí, ya no hacía falta. Los días siguientes los viví como en un sueño gris. Me movía por la casa como un fantasma. Cada rincón me recordaba la confianza perdida. Hasta el rosario me pesaba en las manos. Cuando el padre me saludaba en la calle, yo bajaba la mirada. No quería confirmar con mis ojos lo que mi alma ya sabía. Un sábado salí a comprar pan y al volver me detuve sin saber por qué. En la esquina del camino vi mi carro. Mi carro, el que solo yo conducía, estacionado frente a un pequeño hotel de carretera. Me quedé paralizada, sin aire. Esperé temblando hasta que los vi salir. Primero él, ajustándose el cuello de la camisa. Luego Lucía, el cabello suelto, la sonrisa de alguien que cree estar amando. En ese instante sentí que mi corazón envejecía 10 años. No hice ruido, no grité. Solo los observé hasta que el carro se perdió en la curva. Regresé a casa despacio. Cada paso me dolía como si caminara sobre vidrio. No lloré. Las lágrimas se me habían acabado mucho antes. Me senté frente a la imagen de la Virgen y le pregunté en silencio por qué me hacía eso. No hubo respuesta. Solo el sonido de las campanas, lejanas, como burlándose. Esa noche, cuando Lucía regresó, fingí estar dormida. La escuché entrar, dejar las llaves, suspirar. Sentí ganas de levantarme, de enfrentarla, pero algo dentro de mí dijo no. No era el momento. La fe se me había roto, pero el amor de madre seguía entero, y sabía que la venganza más dura era la que se servía en silencio. Me quedé despierta hasta el amanecer. Afuera el gallo cantó, y dentro de mí algo murió. Supe entonces que el perdón ya no bastaba, que lo que vendría después no sería ira, sino justicia. Después de aquella noche ya nada volvió a ser igual. El silencio en la casa se hizo más espeso que el aire. Lucía caminaba ligera, como si no notara mi tristeza, y yo fingía calma para no derrumbarme. En la cocina se oían los platos, pero no las palabras. Cada quien se refugiaba en su propio silencio, y entre nosotras creció una distancia que ni el amor ni la costumbre podían llenar. Pasaron los días, y con cada amanecer la herida se abría un poco más. El padre Julián siguió viniendo a casa, igual de amable, igual de confiado, con su voz dulce y esa sonrisa que ahora me resultaba insoportable. Hablaba de Dios, de caridad, de humildad. Y yo lo escuchaba en silencio, apretando las manos para no mostrar el temblor. Me daba rabia su tranquilidad, su manera de actuar como si nada pasara, como si yo fuera ciega. Tal vez lo fui por demasiado tiempo. Una tarde me pidió otra vez el carro. Dijo que necesitaba ir al convento de las hermanas a recoger donaciones. Me miró con la misma serenidad de siempre, sin sospechar que ya no le creía. Le entregué las llaves, pero esta vez decidí seguirlo. No por curiosidad, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que el alma ya sabía. Esperé unos minutos y salí caminando hacia la carretera, tomando un atajo entre los cafetales. Desde lejos vi el carro detenerse frente al mismo motel. Me escondí detrás de un árbol
y observé cómo Lucía bajaba del asiento del copiloto. No me importó el sol, ni el polvo, ni el temblor de las piernas. Ahí estaban, riendo, sin culpa. El hombre que bendecía el pan de cada domingo y mi hija, la niña que yo había criado con tanto esfuerzo, cruzando la puerta del pecado como si fuera una casa cualquiera. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada. Cuando reaccioné, el sol se había ido. Caminé de regreso, con el corazón convertido en piedra. Ya no había lágrimas, solo cansancio. Esa noche preparé la cena, puse la mesa y esperé. Cuando Lucía entró, la miré a los ojos. Ella bajó la cabeza, se sentó frente a mí, y el silencio se volvió insoportable. ¿Fuiste a visitar enfermos?, pregunté. No respondió. Solo se levantó y fue a su cuarto. No la seguí. No hacía falta. Al día siguiente el pueblo entero sabía. Las miradas, los susurros, las risas disimuladas me seguían a cada paso. Doña Inés vino temprano, fingiendo compasión. «Comadrita, usted no merece pasar por esto». La abracé sin decir nada, y por dentro supe que el rumor ya se había vuelto historia pública. El padre Julián había perdido su secreto, y con él, mi hija había perdido su alma. La humillación no vino de las palabras, sino de los silencios. En la tienda la gente bajaba la voz cuando entraba. En la iglesia, las mujeres del coro me evitaban. Yo seguía asistiendo a misa, no por costumbre, sino por desafío. Me sentaba en el último banco, en silencio, observando cómo él hablaba desde el altar con su misma voz dulce. Me miraba a veces, rápido, y luego apartaba los ojos. Yo solo apretaba el rosario, repitiendo en mi mente: Dios ve, Dios escucha, Dios sabe. Una noche, Lucía me pidió perdón. Entró a mi habitación llorando, diciendo que se había confundido, que había creído en promesas. Me habló de palabras dulces, de promesas de amor, de un hombre que le decía que el alma no tiene edad ni rango. Yo la escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, solo le dije: el amor no se esconde en hoteles, hija. Lo que se esconde es la vergüenza. Se echó a llorar y yo también. No por ella, sino por mí, por haber criado una mujer que confundió cariño con redención. Al día siguiente fui a la parroquia. Quise hablar con él. Lo encontré en su despacho, escribiendo algo. Cuando me vio, se levantó con una sonrisa ensayada. «Doña Teresa, qué gusto verla». «No, padre, no diga eso». Le conté lo que sabía, lo que había visto. No me gritó, no se defendió. Solo me dijo: «La carne es débil, pero el perdón es de Dios». En ese momento entendí que no buscaba perdón, sino absolución. Y yo no era quien para dársela. Me fui caminando despacio, sintiendo que cada paso me alejaba de la fe que me había sostenido toda la vida. En la esquina me crucé con unas mujeres del pueblo que me miraron con lástima. Una de ellas murmuró: «Pobrecita, la madre del escándalo». Sentí que el suelo se abría, pero no lloré. La vergüenza ya no tenía fuerza sobre mí. Esa semana no encendí las velas del altar de mi casa. Dejé que el polvo cubriera las figuras de los santos. No quería ver más rostros de yeso mirando mi dolor. Cada noche, el silencio era tan profundo que podía oír mi corazón romperse una y otra vez. Pensé en irme, en vender la casa, en dejarlo todo atrás. Pero algo dentro de mí dijo que no, que la justicia, cuando llega, no necesita gritar. Solo espera el momento correcto. El domingo siguiente, entré a la iglesia con el mismo vestido de siempre. El padre comenzó la misa como si nada hubiera pasado. Su voz retumbaba en las paredes vacías. La mitad del pueblo ya no iba. Los bancos estaban vacíos y el eco de sus palabras era su propio castigo. Cuando me vio sentada, vaciló. Y en ese titubeo encontré mi pequeña venganza. Al final de la misa me levanté, caminé hasta el altar y dejé el rosario sobre el banco. No dije nada, solo lo miré, y en mi mirada estaba toda la vergüenza que él nunca sintió. Luego salí despacio, con la cabeza en alto. Detrás de mí, escuché los murmullos de las pocas mujeres que quedaban. Sabía que al domingo siguiente serían menos. El padre siguió hablando,
pero su voz ya no tenía peso. El templo se fue vaciando y el sonido de las campanas se volvió más triste. Lucía dejó de salir de casa. No volvió a peinarse con esmero ni a perfumarse. Pasaba los días en silencio, mirando por la ventana. A veces la oía llorar, y aunque me dolía, no la consolaba. Cada quien debía cargar su propio arrepentimiento. Una tarde llegó una carta del obispado anunciando la visita de un sacerdote nuevo. No decía mucho, pero yo entendí. El rumor había subido más alto que las paredes de la iglesia. La verdad, cuando se calla con dignidad, viaja más rápido que la mentira. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había encontrado su lugar. Y aunque mi fe ya no era la misma, al menos supe que Dios, de algún modo, había escuchado mi silencio. Los días posteriores a la misa del silencio fueron extraños. El pueblo parecía caminar con los pies descalzos, con cuidado de no pisar el escándalo. Ya nadie mencionaba al padre Julián por su nombre. Decían el padrecito en voz baja, como si invocarlo trajera desgracia. La iglesia seguía abierta, pero las bancas se vaciaban poco a poco. Don Rafael, el sacristán, me confesó una tarde que ya ni las campanas sonaban igual. Antes repicaban por fe, me dijo. Ahora suenan por costumbre. Y tenía razón. Lucía se había vuelto una sombra. Se levantaba tarde, comía poco y pasaba las noches en su cuarto. A veces la escuchaba rezar entre sollozos. No me atrevía a entrar. Había heridas que solo Dios podía tocar. Cuando me miraba, sus ojos pedían perdón sin palabras, pero el daño estaba hecho. Yo la amaba igual, aunque no pudiera decírselo. A las madres nos toca amar incluso cuando no entendemos. Una mañana encontré una carta en la mesa. Era de Julián. Decía que lamentaba el dolor causado y que necesitaba un tiempo de retiro espiritual. No pedía perdón, pedía comprensión. Decía que lo suyo con Lucía había sido una confusión de almas, un error humano que Dios sabría juzgar. Leí esas palabras una y otra vez, sin saber si reír o llorar. Guardé la carta en una caja junto con el rosario que dejé en el templo. No quería olvidarlo, quería recordarlo como advertencia. A los pocos días llegó la noticia de que el obispo visitaría la parroquia. El rumor se extendió rápido. Algunos creyeron que era casualidad. Yo supe que no. La justicia de Dios se mueve despacio, pero no se detiene. Preparé mi testimonio con calma. No era venganza, era dignidad. Escribí cada detalle, desde la primera vez que presté el carro hasta el día en que los vi salir del motel. No omití nada, pero tampoco adorné. No quería lastimar, solo decir la verdad. El obispo llegó un jueves, acompañado de 2 sacerdotes. Lucía temblaba. Yo la abracé por primera vez en semanas. Tranquila, hija, le dije. La verdad no mata, solo libera. Cuando me recibieron, hablé con serenidad. Les entregué la carta de Julián y el rosario. El obispo me escuchó en silencio, con la mirada baja. No prometió castigo ni consuelo, solo dijo: haremos lo que corresponde. Me bastó. Salí de la parroquia sintiendo el aire más liviano, como si al fin me hubiera quitado una piedra del alma. Esa misma noche, el padre Julián abandonó el pueblo. Nadie lo despidió. El carro de la diócesis lo llevó por la carretera mientras la lluvia empezaba a caer. Las gotas golpeaban los techos como un aplauso triste. Desde mi ventana vi las luces alejarse hasta desaparecer. No sentí alegría, sentí vacío. La justicia nunca devuelve la inocencia, solo la calma. En los días que siguieron, la gente volvió a la iglesia poco a poco. Un nuevo sacerdote llegó, el padre Andrés, un hombre mayor, de voz cansada y mirada sincera. En su primera homilía habló del perdón y de la humildad. Dijo que Dios no se avergüenza de quienes caen, sino de quienes mienten desde el altar. Nadie necesitó nombres. Todos entendieron. Lucía, sin embargo, no volvió a poner un pie en la parroquia. Pasaba horas sentada en el patio, mirando al horizonte con la mirada perdida.
A veces la oía murmurar oraciones inconclusas. Una tarde me dijo: «Mamá, quiero irme. No soporto las miradas». Le respondí que esperara un poco, que pronto todo pasaría. Pero al mirarla comprendí que ya no había nada que esperar. El pueblo no perdona, y ella tampoco se perdonaba a sí misma. Una semana después, Marta me llamó desde la ciudad. Me pidió que fuera a vivir con ella. «Mamá, aquí estarás tranquila», insistió. Dudé al principio. Me dolía dejar mi casa, mi jardín, las paredes que habían escuchado mis risas y mis oraciones. Pero también sabía que no podía seguir respirando entre recuerdos rotos. Empaqué pocas cosas: la caja con la carta del padre, una foto de mi difunto esposo y un pañuelo bordado por mis hijas cuando eran niñas. Todo lo demás lo dejé. La mañana de mi partida, el pueblo amaneció cubierto de neblina. Lucía me acompañó hasta la terminal. No dijo mucho, solo me abrazó fuerte y susurró: «Perdóname, mamá». Le acaricié el rostro y respondí: «Dios ya lo hizo. Ahora te toca a ti». Subí al autobús sin mirar atrás. Mientras el motor arrancaba, vi por la ventana la torre de la iglesia desvanecerse entre la niebla. Las campanas sonaron, pero ya no dolían. En el camino, pensé en todo lo que había pasado, en cómo la fe puede quebrarse sin hacer ruido, en cómo la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Pero también pensé en la fuerza del silencio, en la manera en que una mujer puede levantar la cabeza después de perderlo todo. No necesitaba gritar mi verdad. Ya había hablado el eco de las bancas vacías, el murmullo del pueblo, el rostro cansado del nuevo sacerdote. Al llegar a la ciudad, Marta me recibió con los brazos abiertos. Me preparó café y me llevó a un pequeño cuarto lleno de luz. «Aquí podrás descansar, mamá», asentí, pero sabía que el descanso no depende del lugar, sino del alma. Esa noche, mientras miraba por la ventana las luces de los edificios, recé por primera vez sin pedir nada. Solo agradecí por seguir viva, por tener todavía el corazón latiendo después de tanto golpe. Comprendí que la fe no muere, solo cambia de forma. Ya no la busco en los templos, sino en los gestos simples: un amanecer, un plato compartido, el abrazo de una hija arrepentida. Aprendí que el perdón no se da porque el otro lo merezca, sino porque uno necesita soltar el peso. Hoy, cuando cierro los ojos, aún escucho las campanas de aquel pueblo lejano. Pero su sonido ya no me recuerda la vergüenza, sino la libertad. La libertad de haber dicho la verdad sin odio, de haber caminado con dignidad, de haberme ido sin esconder el rostro. Y si alguien que me escucha alguna vez siente que su fe se desmorona, le digo: no teman al silencio. A veces, en ese silencio, Dios nos habla más claro que nunca. La vida en la ciudad era diferente. Al principio me costó acostumbrarme al ruido, a la prisa, a los rostros que no se saludan. Extrañaba el sonido del viento entre los cafetales, las campanas de la iglesia, el olor del pan caliente al amanecer. Pero también agradecía el anonimato. Aquí nadie conocía mi historia. Nadie me miraba con lástima, ni me llamaba la madre del escándalo. Podía caminar sin miedo a los murmullos, sin sentir el peso del pasado colgando del cuello. Marta se esforzaba por hacerme sentir en casa. Me hablaba de sus hijos, de su trabajo, de la vida que había construido. Yo la escuchaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Era diferente a Lucía, más fuerte, más práctica. A veces la veía mirarme en silencio, como queriendo preguntarme si había hecho bien en traerme. Yo le sonreía y le decía que sí, que aquí podía respirar, pero por dentro aún sentía el eco de todo lo que había dejado atrás. Las primeras semanas pasé mucho tiempo en el pequeño balcón del apartamento, mirando las luces de la ciudad. Por las noches, el sonido de los autos me recordaba la carretera por donde se fue el padre Julián. A veces me preguntaba dónde estaría, si habría encontrado otro pueblo que lo recibiera, si todavía usaba las mismas palabras dulces para ocultar sus pecados. No lo hacía con rencor, sino con esa curiosidad que queda
cuando uno cierra una herida, pero aún le toca la cicatriz. Un día, mientras tomaba café en la cocina, Marta me contó que había visto una noticia en internet. Un sacerdote de otra región había sido suspendido por conducta inapropiada. No mencionaban el nombre, pero yo supe que era él. El modo en que describían su sonrisa, su manera de predicar, era inconfundible. No sentí alegría ni alivio, solo una tristeza profunda, como si alguien confirmara lo que yo ya sabía. Que la gente no cambia solo porque se va. Guardé silencio y seguí revolviendo el azúcar en mi taza hasta que el sonido de la cuchara se mezcló con mis pensamientos. Lucía me llamaba de vez en cuando. Su voz sonaba más calmada, aunque aún tenía ese temblor de quien no ha encontrado su lugar. Me decía que estaba trabajando en una tienda, que poco a poco salía adelante. Una tarde me confesó que había ido a la iglesia del pueblo después de meses sin atreverse. Mamá, entré y me senté en la última banca, donde tú te sentabas. Cerré los ojos y sentí tu presencia. Lloré al escucharla. Tal vez el arrepentimiento sea otra forma de fe. Le dije que no buscara a Dios en los hombres, que lo buscara dentro de sí. El verdadero perdón, hija, le dije, no es olvidar lo que pasó, sino aprender a mirarlo sin miedo. Comencé a salir más. En la esquina del edificio había una pequeña capilla. No era como las iglesias del pueblo, grandes y adornadas. Era sencilla, con paredes blancas y olor a incienso viejo. Un día entré sin pensarlo. Me senté en silencio, sin rezar. El sacerdote, un hombre mayor, me saludó con amabilidad. Me preguntó si quería confesarme. Le respondí que no, que solo quería sentarme un rato. A veces eso también es oración, me dijo, y lo entendí. A veces el alma solo necesita estar quieta, sin palabras, sin promesas. Una tarde recibí una carta. No tenía remitente. La letra era conocida, era de Julián. Decía que había renunciado a los hábitos y que se marchaba del país. Hablaba de culpa, de confusión, de arrepentimiento. Decía que pedía perdón a todos los que había dañado, especialmente a mí y a Lucía. Terminé de leer y me quedé mirando el papel. No sentí odio ni deseo de contestar. Solo recé una oración corta, no por él, sino por la paz que yo merecía tener. Rompí la carta en pedazos pequeños y los dejé volar por la ventana. El viento los dispersó entre las luces de la ciudad, como si también quisiera olvidar. Con el tiempo, empecé a enseñar a los niños del barrio a leer. No cobraba nada. Era mi manera de sentirme útil. Me gustaba ver sus ojos llenos de curiosidad, esa pureza que el mundo aún no había contaminado. En sus risas encontraba un tipo de fe que no necesitaba templos ni sermones. Era la fe sencilla de los comienzos. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela pequeña. No para ningún santo, sino para mí. Era mi ritual. Una forma de recordarme que seguía aquí, que todavía podía iluminar algo, aunque fuera poco. Cuando Marta me preguntaba por qué lo hacía, le respondía que era mi modo de conversar con Dios. No el Dios del castigo, sino el del silencio y la paciencia. Pasaron los meses. Un día Lucía vino a visitarme. Había adelgazado, pero su mirada era más serena. Me abrazó largo, sin palabras. En su silencio sentí todo lo que no habíamos podido decirnos. Me contó que pensaba mudarse a otra ciudad, empezar de nuevo. Quiero trabajar, mamá. Quiero que estés orgullosa de mí. Le acaricié el cabello, como cuando era niña, y le dije que ya lo estaba. Que el orgullo no nace del éxito, sino del arrepentimiento verdadero. Esa noche cenamos juntas y hablamos hasta tarde. Me di cuenta de que el dolor se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que no dolía al tocarla. Nos reímos por primera vez en mucho tiempo. Al despedirnos, Lucía me dejó un rosario nuevo sobre la mesa. No para que reces, me dijo, sino para que recuerdes que lo que se rompe también puede rehacerse. Después de que se fue, me quedé sola en el balcón, mirando la ciudad dormida. Pensé en todo lo vivido, en el escándalo, la vergüenza, la partida, el perdón.
Comprendí que la justicia humana es pequeña, pero la divina actúa de formas que uno no entiende hasta que pasa el tiempo. No siempre castiga, a veces simplemente acomoda las cosas. Esa noche dormí sin sobresaltos. Soñé que caminaba por una calle del pueblo, que las campanas sonaban otra vez, pero esta vez no dolían. Sonaban limpias, como si anunciaran un comienzo. Al despertar, el sol entraba por la ventana. Preparé café y sonreí. Por primera vez en muchos años, me sentí en paz conmigo misma. Hoy escribo estas palabras sentada frente a la ventana de este pequeño apartamento que ya siento mío. Las luces de la ciudad se reflejan en el vidrio como estrellas que no se apagan. A veces pienso que la vida, con todo su peso, no es más que una sucesión de pérdidas que aprendemos a mirar con otros ojos. Hay heridas que nunca se cierran del todo, pero dejan de doler cuando entendemos por qué las tuvimos. Han pasado 2 años desde que dejé el pueblo. La casa sigue en pie, me dice Marta cuando alguien la visita. El jardín, el portón azul, las rosas que mi esposo plantó. Todo igual excepto nosotras. Lucía vive en otra ciudad, trabaja, estudia y poco a poco ha ido construyendo su camino. Nos llamamos cada semana. Ya no llora cuando habla del pasado. A veces reímos recordando tonterías, y yo me sorprendo al notar que su voz vuelve a tener luz. Tal vez el tiempo sí cura, o tal vez solo nos enseña a cargar distinto. Yo sigo enseñando a los niños del barrio. Son mi alegría diaria. Cuando me ven llegar con mis libros y mis dulces, corren a abrazarme. Algunos me llaman abuela, otros señor Teresa. Ellos no saben nada de mi historia, y está bien así. No necesitan conocer el dolor que me trajo hasta aquí. Basta con que sepan leer, escribir, y que entiendan que la bondad también se aprende. En sus ojos encuentro la inocencia que el mundo me robó, y cada sonrisa de ellos es una oración que no necesita palabras. A veces, cuando cae la tarde y el ruido del tráfico se apaga, me gusta cerrar los ojos y recordar. No con tristeza, sino con gratitud. Pienso en todo lo que fui capaz de soportar, en cómo sobreviví a la traición, al escarnio y a la pérdida sin convertirme en una mujer amarga. Eso, para mí, es un milagro. Porque hay venganzas que destruyen y otras que liberan. La mía fue silenciosa, pero justa. No necesité gritar ni humillar. Bastó con mantener la frente en alto y dejar que la verdad hiciera su trabajo. A veces me pregunto qué habrá sido de Julián. Si realmente dejó los hábitos, si aún se engaña a sí mismo con palabras dulces. Pero ya no lo juzgo. Tal vez algún día entienda lo que rompió. Tal vez no. Eso ya no me corresponde. Cada uno carga su cruz, y la mía se hizo más liviana el día que decidí soltar el rencor. Perdonar no fue justificarlo, fue elegir no seguir sangrando. El otro día, mientras ordenaba mis cosas, encontré el rosario que Lucía me dejó. Sus cuentas brillaban con un reflejo tenue, como si guardaran parte de nuestra historia. Lo tomé entre las manos y sonreí. No lo uso para rezar, sino como recordatorio. Cada cuenta representa una lección. La confianza, la caída, la humillación, la vergüenza, la paciencia y, por último, la paz. Todas necesarias, ninguna gratuita. He comprendido que la fe no está en los templos ni en los hombres que los dirigen. La fe está en resistir cuando todo se derrumba, en seguir levantándose, en no perder la ternura aunque la vida te la arranque a golpes. Hoy mi relación con Dios es diferente. Ya no le hablo como a un juez, sino como a un compañero de camino. No le pido milagros, le agradezco por los que ya me concedió sin que yo los notara. Si alguien me escucha ahora, si tú, que estás ahí al otro lado de la pantalla, llegaste hasta el final de mi historia, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No hay vergüenza en ser traicionado. La vergüenza está en traicionar. No hay pecado en confiar. El pecado está en aprovecharse de la confianza. Y cuando todo parezca perdido, cuando la fe se te quiebre como cristal, recuerda que incluso los pedazos reflejan la luz
Yo estuve rota, humillada, señalada, pero seguí caminando. Y con cada paso, el dolor se fue volviendo sabiduría. Aprendí a no callar lo que duele, pero también a no vivir de la herida. Aprendí que hay silencios que castigan más que las palabras y que la dignidad, cuando se sostiene con calma, termina ganando todas las batallas. A veces por las noches, sueño que regreso al pueblo. Camino por la plaza, huelo el pan recién hecho, oigo las campanas. Pero no hay tristeza. La iglesia está abierta, las flores frescas, el aire limpio. En el altar no hay nadie. Me siento en la última banca, cierro los ojos y escucho el murmullo de mi propia respiración. Y ahí entiendo que la fe nunca se fue, solo cambió de lugar. Despierto con una sensación de calma que no sé explicar. Abro la ventana, dejo que entre el viento y pienso que la vida me ha devuelto algo más grande que la justicia, la paz. Esa paz que llega cuando uno deja de pelear contra el pasado y empieza a caminar hacia adelante sin mirar atrás. Y si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que te quitaron la voz, te invito a hacer lo que yo hice. No busques venganza, busca sentido. No respondas con odio, responde con silencio. El silencio, cuando nace de la verdad, puede hacer temblar hasta los muros más firmes. Gracias por acompañarme, por escuchar mi historia, por quedarte hasta el final. Soy Teresa Ramírez. Y aunque la vida me rompió la fe una vez, también me enseñó a reconstruirla con mis propias manos. Si te conmovió mi historia, dale me gusta y suscríbete al canal. Tal vez así, otra mujer que esté sufriendo en silencio, encuentre el valor para levantarse, mirar al frente y decir, como yo digo hoy, no me vencieron, solo me hicieron más fuerte.